El mundo cambió con el coronavirus, el actual de los gobiernos no tanto. Comparaciones en las alocuciones presidenciales de Alberto Fernández en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Es un ejercicio práctico del seminario El método comparativo en las ciencias sociales de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires. Hoy analizaremos algunas de las alocuciones presidenciales de Alberto Fernández refiriéndose a las decisiones de su gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, que hoy dejan un saldo de un poco más de 500.000 de fallecidos en el mundo. En sus declaraciones de prensa sobre el aislamiento y cuarentena, Alberto ha comparado el manejo de la pandemia a través de datos estadísticos del desarrollo del COVID-19 en la Argentina, en contraste con otros países de la región y del mundo. Las respuestas de la opinión pública y medios de comunicación a estas comparaciones no se hicieron esperar. A propósito del objetivo de esta nota, Verónica Giordano, en su artículo Alegato a favor de una sociología histórica comparada en América Latina, nos plantea que en el ejercicio comparativo de una sociología, lo que se discute y propone es un cómo observar, ordenar y analizar sin desvincular del contexto y de las relaciones temporales una serie de acontecimientos. Braudel, en su libro La historia y las ciencias sociales, hace una diferenciación muy clara sobre los alcances del acontecimiento. Este es un instante y un hecho singular, seguido de la coyuntura, que pueden ser 25 años, y el momento político o larga duración, que serían 100 o 200 años. La temporalidad de las alocuciones tenidas en cuenta en este trabajo o podcast van desde el 19 de mayo hasta la locución del día 26 de junio, donde la Argentina ya presentaba millares de contagiados. Todas las alocuciones están generalmente acompañadas o del equipo de asesores científicos, como también de algunos representantes políticos, como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, respectivamente de la coalición electoral Frente de Todos y del PRO, Propuesta Republicana. En un principio, los discursos de Alberto Fernández denotaban la gran incertidumbre sobre la pandemia y la escasa información para comprenderla. Es desde la tercera locución, la del 10 de abril, donde presentó una serie de indicadores que hablaban del comportamiento del virus COVID-19 y donde dio inicio a este formato comparativo a través de indicadores y variables estadísticas del comportamiento del virus en la Argentina, la región y otros países. Los indicadores y variables que presentaba eran número de contagios, velocidad de contagios, número de muertes y lugar de mayor circulación del virus. Como lo menciona Alberto en alguna de sus alocuciones, nadie estaba preparado para esta situación, ni los gobiernos, ni los organismos internacionales, ni las comunidades. Por ello, en este proceso de comparación, es entendida también como un proceso de control y vigilancia. En la locución del 10 de abril, a través de una presentación de laminillas, como le dicen en Argentina, o de diapositivas, como le decimos en otros países de América Latina, el presidente Alberto comparó número de contagios, número de fallecidos, velocidad del contagio. Lo comparó entre el escenario de Argentina en contraste con los de Chile, Brasil, Italia y España. En las siguientes alocuciones, su número de países a comparar se definieron en dos grupos: los países de la región y algunos países representativos del globo, especialmente de Europa. ¿Qué, cómo y para qué comparaba la Argentina con los otros países? Uno podría decir que lo que comparaba eran números. Sin embargo, considero que lo que está comparando es el manejo de la pandemia en su país y el manejo que le están dando los otros, indicando que hay tratamientos disímiles, diferentes, y entre comillas, algunos tratamientos muy flexibles. Si tomamos las palabras de Giovanni Sartori y Leonardo Morlino en su texto La comparación en las ciencias sociales, encontramos que para tener un ejercicio comparativo exitoso y no un problema perro-gato, el investigador debe tomar sistemas o muy cercanos, con grandes similitudes, o muy distintos,
donde su única similitud sea lo que se va a investigar. Esto con el fin de explicar y entender el problema. Es una forma integral de ver la comparación. Acudiendo de nuevo a Giordano en su texto La sociología histórica y la sociología latinoamericana, la comparación en nuestras ciencias sociales, el investigador compara para explicar el devenir histórico de un momento y lugar en concreto, a través de los sucesos situados, con el fin de probar una hipótesis o teoría que ordena de cierta forma la realidad. En el mismo texto, Giordano cita a McMichael, que dice: la comparación integrada supone que esta es parte inseparable de la selección del objeto de investigación. No se trata de usar la comparación para ilustrar una teoría, sino de usar la comparación para resolver un problema teórico. El problema acá, además de la pandemia en sí, es el manejo de esta por parte de los distintos gobiernos. Y es a través de la información de indicadores que estos definen uno u otro forma de manejo del problema, se supone. Es el manejo el que podría cambiar si los indicadores o sucesos develan un mal tratamiento del problema, no al contrario. Hacer un manejo ambiguo de los sucesos para acomodar sí o sí a la teoría o hipótesis o problema sería conflictivo y realmente poco resolucionador. Una de las críticas que los medios de comunicación le han hecho al manejo que ha tenido Alberto Fernández con la pandemia rondan sobre las contracaras de la cuarentena. La cadena BBC, en el artículo publicado el 5 de junio del presente año, plantea 5 controversias en el manejo de la pandemia. La primera es salud versus pobreza. La segunda, el Estado que gasta lo que no tiene. La tercera, un país sin despidos. La cuarta, concentración del poder. Y la quinta, la falta de libertad. Se puede decir entonces que el para qué compara, como lo dice Sartori y Morlino, lo hace para controlar, verificar o falsificar que una generalización, en este caso, la idea del manejo de la pandemia, se corresponde con los casos a los cuales se aplica. Es decir, si corresponde positivamente en este caso con la Argentina y los países comparados. Además de tener un control, como lo dijimos anteriormente, a través de las muestras empíricas de las variables de sus políticas, para observar si han sido correctas o no. Y en el caso que no, poder reorientar de ser necesario, como lo hizo el primer ministro de Inglaterra, después de definir que el virus debía circular libremente y, a razón de ello, tener consecuencias catastróficas con el número de fallecidos, el ministro reorientó las políticas de tratamiento de la pandemia entrando en cuarentena. En sus siguientes alocuciones, tuvo la misma estructura para verificar y ratificar a su electorado y a su país que su hipótesis de manejo, es decir, su propuesta de manejo de la pandemia, era exitosa. Aunque los contextos particulares de casos en comparación difieran, si el investigador está interesado en un proceso específico presente en estos casos, entonces los contextos dispares son analíticamente equivalentes. Las autoras Faletti y Lynch denominan esta característica de los mecanismos como portabilidad. Podemos decir que los contextos de los países de América Latina tienen muchas similaridades entre ellos, su geografía, cultura, condiciones económicas, etc. También comparten la coyuntura actual, la pandemia. La diferencia se da en el ámbito político. Se puede decir, en la decisión de un gobierno en tomar X o Y manejo de la pandemia. Por otro lado, retomando a Verónica Giordano en el artículo La sociología histórica y la sociología latinoamericana, la comparación en nuestras ciencias sociales, ella expone a través del ejemplo de la obra Desarrollo y dependencia de Cardoso y Faleto, con sus aportes a la metodología de la comparación integral, que las unidades de análisis pueden compararse como unidades diferenciales dentro de una misma coyuntura. Se comparan segmentos de un modo contradictorio, en el que los segmentos son comparables porque se interrelacionan mediante un proceso común. En este caso, el proceso común es la pandemia. Los segmentos es el manejo de la emergencia por parte de los distintos gobiernos comparados. Angélica Gunturis, en una sociedad
pueden interactuar diferentes órdenes institucionales que evidencian distintas lógicas y políticas temporales. Palabras que expresan muy bien el escenario político en el cual Alberto realiza sus alocuciones, para hacerle frente a esa otra lógica, interna y externa, que prioriza la economía y el mercado por encima de la vida. En su conferencia el 26 de junio, además de presentar las usuales estadísticas y mostrar a la Argentina en relación con el resto de la región, comprobando una vez más sus medidas han funcionado, en esta última conferencia presenta una nueva laminilla o diapositiva, dirigida a los sectores políticos, sociales y medios de comunicación que han criticado sus medidas de cuarentena por los estragos económicos inevitables. La laminilla es una comparación de la Argentina y otros países del mundo a través de dos variables. La primera, la proyección de la caída del PIB de estos países según el Banco Mundial, contrastando con la segunda, el número de fallecidos. Esta comparación demostró que la hipótesis planteada por los medios de comunicación sobre que las medidas de cuarentena son las culpables de la crisis económica no era cierta, evidenciando que países con manejos disímiles, es decir, distintos, en la pandemia tenían resultados económicos similares. Es decir, países con cuarentenas restrictivas, con los de Argentina, y países que habían tenido distanciamientos flexibles, estaban teniendo las mismas caídas en su PIB o peores. Sin embargo, y es un gran sin embargo, Argentina solo tenía el 10 o 20% de las muertes de estos países. Alberto resalta que la crisis no es por la cuarentena restrictiva, es por la pandemia, y no solo golpea a un país, sino a todos. Sin embargo, las y los argentinos han tenido que enterrar a menos seres queridos. Alberto es evidente en su comparación tipo sí, entonces, y menciona, si Argentina hubiese seguido el ritmo de Brasil, entonces hoy tendría 10.000 muertos. Finalmente, cabe resaltar que no para todos los gobiernos esa es una prioridad. Resaltar su objetivo como mandatario alrededor de la protección de la vida era poner sobre la mesa el sentido de sus políticas y acciones, dándole entonces ese carácter también a su comparación. Aplicando la interrelación temporal del acontecimiento a la estructura de larga duración, como menciona Braudel, una mirada de larga duración debe analizar un contexto situado que explica la estructura, pasando de lo concreto y la superficie a la profundidad de la estructura en la cual ésta está concadenada temporal y espacialmente. Si bien la mirada de Alberto no es de 100 años, sí habla de una forma de estructurar el mundo, la sociedad y de su proyecto de gobierno. Su razón, según Sartori y Morlino, no es gratuito las menciones al sistema de salud público, a la inversión estatal y a que nadie se le va a negar la atención pública. Dan cuenta del proceso social del cual hace parte, de la temporalidad que su proyecto político está construyendo. Estas referencias a la vida, a lo público, a la presencia del Estado, son comunicados directos a esas otras lógicas, que en el marco de este acontecimiento eligieron al mercado por encima de la comunidad, al capital por encima de la vida.